cerrar nuestros ojos, inclinar la cabeza y cada uno de manera personal pueda tener un tiempito con Dios e iniciar esta última clase pidiéndole al Señor que Él le hable. Es la última clase de teología propia, cómo Dios se muestra, se manifiesta Él mismo a través de su palabra, que sea Él mismo también el que nos ayude a entender lo último que nos falta ver de esta materia acerca de su persona, y que nos ayude también con el examen de esta noche para que pueda ser para bien y de edificación. Padre Celestial, muchas gracias te damos porque podemos disfrutar de tu fidelidad, de tu gracia, de tu misericordia que nos tiene con bien en esta noche, y aunque hemos cambiado, aunque hemos hecho cosas buenas y malas durante la semana, tú sigues fiel a tu palabra y a tu persona, y con misericordia nos permite seguir con bien. Tu fidelidad no cambia y hoy podemos disfrutar un día más de todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, te damos. No queremos acostumbrarnos a tu multiforme gracia. Gracias, Señor, por todo lo que nos das sin merecerlo, y en especial gracias por este lindo mes que podemos estar terminando con esta materia. Gracias porque pudimos conocerte un poquito más, y te pedimos que esta noche permitas que sea de la misma manera, que avancemos con lo que nos falta ver de esta materia. Danos entendimiento, pero en especial todo lo que vimos, Señor, que nos ayudes a poder vivir en consecuencia a lo aprendido. Bendice esta clase, dale paz, tranquilidad, ayúdale a recordar lo que estudiaron también cada uno para el examen. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, por favor vayan a la página 44 y vamos a terminar hoy con la paternidad de Dios. El término padre para Dios, a diferencia de teología, que no era un término propio del cristianismo, el llamar padre al Señor sí es algo propio del cristianismo. Es un nombre que lo usamos, incluso recién cuando oraba lo llamaba padre, porque es un nombre que usamos pensando en la asociación que tenemos con Él, con el Dios de los cielos. Es un nombre, es un término, es un título que tiene que ver, que está relacionado con la asociación que tenemos con Él. Somos parte de su familia gracias a Cristo Jesús, y este término sí es propio, exclusivo del cristianismo. Vamos a ver que hay algunas falacias, falsas enseñanzas, como el universalismo acerca de lo que es Dios como Padre, y el universalismo plantea de que si Dios es el Padre, la humanidad, los seres humanos son sus hijos. Entre nosotros seres humanos, sus hermanos, nuestros hermanos, perdón, y como Dios es el Padre de la humanidad, ellos también plantean de que no va a enviar de ninguna manera a alguno de sus hijos al infierno. Esta expresión final de no enviar a ninguno de sus hijos al infierno, sin duda es veraz. Dios no va a enviar a ninguno de sus hijos al infierno, pero en lo que erran es que no todo ser humano es hijo de Dios. Ellos usan y se basan para su argumento en Efesios 4:6, que dice de la siguiente manera: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si bien este versículo expresa que Dios es Padre de todos, si tienen sus Biblias a mano, por favor busquen Efesios capítulo 4 y vamos a ver el contexto. No está hablando de la humanidad en general. Desde el inicio del capítulo 4, Pablo deja muy en claro que está hablando con creyentes. Dice 4:1 de Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y va a hablar de esta vocación que tenemos como hijos de Dios. Va a empezar el capítulo 4, que divide o inicia la segunda parte de Efesios, que es la práctica de la vida cristiana, y luego de capítulo 1, 2 y 3 desarrollar
todo lo que somos y tenemos, la posición que tenemos en Cristo, sigue hablando a creyentes y empieza el capítulo 4 solicitando que así debe ser nuestro andar, digno conforme a la vocación, conforme a lo que somos como hijos de Dios. Vemos entonces que el universalismo está equivocado sacando este pasaje de contexto, que si Dios es Padre de todos, está hablando claramente de todos los creyentes, de todos los que tenemos esta vocación de ser hijos de Dios. Vamos a avanzar entonces y vamos a ver, por un lado, la enseñanza acerca de Dios Padre en el Antiguo Testamento y vamos a terminar viendo también la enseñanza del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se va a nombrar a Dios como Padre. Isaías 63, 16 dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. También tenemos aquí Isaías 64, 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. En el Antiguo Testamento se habla, buenas noches, de Dios como Padre, pero específicamente como Padre de Israel, como Padre de la nación de Israel, y no se cita a Dios como Padre de algún individuo específico. Eso nos deja en claro el Antiguo Testamento. Dios es Padre, pero de aquella nación que Él escogió desde Abraham, Padre de Israel, y no de individuos específicos. Pero yendo al Nuevo Testamento, va a ser el mismo Señor Jesús el que va a presentar a Dios como el Padre de individuos. Y vamos a ver esto, por ejemplo, en pasajes como Juan 1:14. Dice así Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 11:41: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Se acuerdan de qué historia es este pasaje? Juan 11:41 dice que le quitaron la piedra. ¿Se acuerdan? De Lázaro, muy bien, está enfrente de la tumba de Lázaro, el Señor pide que quiten la piedra y para testimonio de todos los presentes, Él le va a llamar Padre y le da gracias porque lo ha escuchado, para que ellos sepan que era el Dios Padre el que estaba haciendo este milagro. Tenemos otros pasajes también en el material, Juan 5, 16 al 18, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 10, 29 al 33, dice el Señor Jesús también: mi Padre que me las dio, hablando de las ovejas, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es el Señor Jesús entonces que cambia y nos da luz en la enseñanza del Nuevo Testamento, mostrando a Dios como el Padre, y en especial Dios Padre del Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces acerca de Dios como Padre del Señor Jesucristo. Él es hijo por relación y no por generación. Anteriormente en el material también vimos que Dios sea Padre del Señor Jesús no quiere decir que el Señor Jesús no es eterno y que tuvo un inicio y que fue engendrado por Dios el Padre.
Y bien aclara el material de que debemos entender que el Padre es un Dios eterno, como ya vimos también, y es un Padre eterno. Y un Padre eterno tiene un Hijo de la misma característica, de la misma naturaleza, eterno. Por eso es que no estamos diciendo con esto que el Señor Jesús tenga un inicio que no sea eterno. Sí, vamos a desarrollar un poquito más adelante que Él nació y se mostró y sí tuvo un inicio su encarnación en el mundo, en nuestro mundo. Hijo entonces por relación, no por generación. Esto nos deja en claro también Isaías 7:14 y 9:6. Uno de los varones, por favor, que lea fuerte Isaías 7:14. Muchas gracias. Ahí está la profecía de que venía el nacimiento del Señor Jesús. Pero miren lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vemos aquí que expresa que ese hijo que iba a nacer es un hijo que ya existe y que va a nacer. Es un hijo que ya existe en la eternidad y que va a ser dado a la humanidad, que va a ser presentado, mostrado. Y si se fijan también entre los nombres que va a tener ese hijo que va a ser dado a la humanidad, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Vuelve a resaltar la característica del hijo como eterno. Él no tiene un inicio como hijo, al igual que el Padre es eterno. Este hijo, el Señor Jesús, fue concebido por el Espíritu Santo. Lucas 1:35 habla de esto. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La encarnación del Señor Jesús, su vida terrenal, sí tuvo un inicio concebido por el Espíritu Santo, este Hijo eterno que nos fue dado a conocer. Vamos a ver también a Dios, el Padre, Dios Padre del Señor Jesucristo, y vamos a ver que esto fue reconocido en primer lugar por el Padre mismo. Mateo 3:17, una de las chicas, por favor, que lea fuerte. Muchas gracias. Y también Lucas repite, Lucas 9:35, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Bautismo y también la transfiguración del Señor Jesús, el Padre reconociendo que es el Padre del Señor Jesucristo. No solo el Padre lo reconoce, también el Hijo reconoce ser Hijo de Dios el Padre. Otro, por favor, de los varones que pueda leer Mateo 11:27. Están en el material los versículos. Muchas gracias. Juan 17:1 también dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Padre reconoce ser Padre del Hijo, que el Hijo es su Hijo, valga la redundancia. El Hijo reconoce ser Hijo del Padre, pero también la humanidad, los seres humanos, reconocen la relación de Padre e Hijo entre el Señor Jesús y Dios el Padre. Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón Pedro,
dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También Juan 17:1. Creo que anoté mal aquí. Sí, está mal la anotación. Es Juan 1:34, dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y es el mismo apóstol Juan que va a dejar claro en su evangelio que él está dando testimonio del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Juan 1:49, otro hombre que va a reconocer esta relación de padre e hijo, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Los hombres, no solo los hombres, sino también los demonios reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios Padre. Y así como en varias ocasiones, cuando el Señor Jesús pasó frente a endemoniados, va a expresar Mateo 8:29, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Tenemos entonces al Padre, al Hijo, a los hombres y a los demonios, reconociendo que Jesucristo es Hijo del Padre. Vamos a continuar viendo que Dios es el Padre de los creyentes en el Señor Jesucristo. Y vamos a resaltar aquí que hay una diferencia entre los hijos de Dios a que Dios sea el Padre de la creación. Una cosa es ser criaturas, ser parte de la creación de Dios, ser parte de lo que Dios creó, pero otra cosa es ser hijos de Dios, y esto sí o sí, y solamente puede ser a través de la regeneración, y esto es solo por la fe en Cristo Jesús. Efesios 4:6 va a hablar de esto, y así como el universalismo lo usa para hablar de una falacia, nosotros podemos ver por el contexto que acá claramente dice que Él es el Padre de todos los creyentes, un Dios y Padre de todos, hablando de nosotros, los regenerados. Es sí o sí necesario entonces, para ser hijos de Dios el Padre, el que haya un cambio de naturaleza, que haya esta regeneración. Segunda Pedro 1:2 va a expresar: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de la fe hemos llegado a ser participantes de la riqueza y de la familia en el Señor, en nuestro Padre. Es sí o sí entonces necesario un cambio de naturaleza. Como criaturas, como creación, no podemos disfrutar de Dios como nuestro Padre. Juan 8:44, por favor, una de las chicas que pueda leerlo fuerte. Muchas gracias. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto, de que para disfrutar de Dios como nuestro Padre, sí o sí es necesario un cambio de naturaleza. Como hijos de Adán, como parte de las criaturas y creación de Dios, somos hijos, suena fuerte, pero la Biblia lo deja claro, somos hijos de Satanás, somos esclavos del pecado, somos hijos del padre de mentira. Por eso es que es necesario, para disfrutar de Dios como Padre, este cambio de naturaleza. Sí o sí ser hijos de Dios. Incluso la cruz, allí Cristo clamando, cargando con nuestros pecados, hecho maldición por nosotros,
si volvemos un poquito atrás con los nombres de Dios, Él no le va a llamar Jehová y no va a nombrar ninguno de otros nombres que quizás puede usar una persona que tiene una relación, está unido con el Señor, sino que va a usar Elí, Elí. Y de manera general, como todos, lo va a llamar Dios, Dios y no Padre. Porque en ese momento el Señor Jesucristo estaba hecho pecado por nosotros. Por eso es que le llama Elí, Elí y no Padre, como podría haberlo hecho. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es necesario entonces disfrutar de Dios como Padre teniendo una nueva naturaleza. Si no, de otra manera, no podemos disfrutar de Dios como el Padre. Quise avanzar rápido con el tema para que podamos terminar viendo algo práctico relacionado a la paternidad. Por favor, miren allí los que dejaron sus Biblias abiertas en Efesios capítulo 4. Qué lindo también terminar con este tema, recordando que Dios es nuestro Padre, que somos hijos de Él por la regeneración, que disfrutamos de un cambio de naturaleza, pero quisiera terminar con el mismo ruego que termina el apóstol Pablo, que deja el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1. Voy a leerles 1 y 2, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y hemos concluido este último tema, Dios es nuestro Padre. Hemos visto a lo largo de la materia distintas características, la naturaleza de Dios, sus nombres, sus títulos. Hemos visto mucho de lo que Dios es. Y Pablo ruega aquí que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y es el ruego con el que quería terminar, porque lo que conocemos de Dios, y en especial esta última clase, si Dios es nuestro Padre, nuestro andar debe ser digno con lo que somos, como hijos de Dios. La palabra digno aquí en el lenguaje original, en el griego, significa equilibrar la balanza. Y parece que no tuviera nada que ver con el tema, y es que las balanzas antiguas tenían, podríamos llamarle, dos platillitos, uno en cada lado, y en aquel entonces si usted iba a comprar lo que sea, póngale, quiere comprar 1 kilo de tomate en el mercado antiguo, le ponían una pesa de 1 kilo en un platillo y la cantidad de tomates hasta que pueda equilibrar con la pesa de 1 kilo, y en cada lado equivalía a 1 kilo. Esto tan gráfico y sencillo está haciendo el apóstol Pablo al rogar que andemos como es digno de nuestra vocación, que andemos como es digno de un hijo de Dios. Él está diciendo, si capítulos 1, 2 y 3 vimos que somos hijos de Dios, que estamos en Cristo, nuestro andar no puede ser menos que eso. Debe estar equilibrada la balanza y debemos andar como hijos de Dios. El ruego y la motivación con la que quería terminar es que lo poco que hemos logrado ver este mes con la materia y lo que hemos visto de Dios, que podamos andar como es nuestro Padre, como es nuestro Dios. Y Pablo deja cositas específicas en el versículo 2 y dice que debemos andar, un andar digno es en toda humildad. Humildad es un concepto difícil de definir, pero alguien dijo, humildad es saber quién soy. Si yo sé quién soy, es un concepto correcto de mí mismo, no soy ni más ni menos que los demás. En el caso particular de nosotros como hijos de Dios, somos pecadores salvos por pura gracia. Humildad es saber también quién es Dios, pero más específico es saber quién es Cristo, porque Él es el que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero Pablo dice en el versículo 2, no solo en humildad, sino también en mansedumbre. Quizás es un concepto que conocemos un poco más. Mansedumbre son fuerzas y emociones bajo el control de Dios. Así como un caballo amansado está bajo el control de aquel que lo domó, nuestras fuerzas y emociones deben estar bajo el control de Dios. Pablo dice toda humildad en mansedumbre con toda paciencia, y esto creo que nos cuesta a todos. Y paciencia, ¿cómo definirían paciencia? ¿Paciencia qué es? O comúnmente con una mamá, un papá se enoja, dice ya no te
ya no te aguanto o ya no te soporto. Y es que eso significa literalmente paciencia, aguantar o soportar. Ya sea tiempo, ya sea actitudes malas, la paciencia se trata de eso, de lograr aguantar o soportar. Y finalmente dice el versículo 2, en amor. Y es que el amor resume todo esto. Y podemos ver que si no tenemos humildad, de ninguna manera vamos a poder ser mansos, porque no vamos a reconocer quién es Dios. Mucho menos vamos a llegar a ser mansos poniendo nuestras fuerzas y emociones bajo el control de Dios. Si no soy manso, de ninguna manera puedo ser paciente, porque mis emociones y fuerza no están bajo el control de Dios. No voy a soportar y aguantar y quizás como papá o mamá se le va a ir la mano a la hora de castigar a un hijo. A nosotros en lo cotidiano, al no soportar quizás esperar tiempo o actitudes malas, se nos va a ir la boca y contestamos mal. Y el amor resume todo esto y debemos andar como es digno de nuestra vocación. Simplemente quería terminar la materia motivándolos con este ruego. Andemos como es digno. Vimos que Dios es fiel, seamos fieles. Vimos que Dios siempre nos va a proveer. Confiemos entonces que Dios siempre va a proveer. Vimos hoy que Dios es nuestro Padre. Seamos hijos dignos del Padre que tenemos. Todo lo que aprendimos de Dios en este mes, vivamos acorde, equilibrando la balanza con lo que nuestro Padre es. Voy a invitar que dos de ustedes puedan terminar en oración y concluimos con la teoría de la materia de este mes.